parece que el presidente Pere Aragonés se ha sumado a la moda esta de la precampaña, iniciada la semana pasada de manera truculenta por Irene Montero, de los políticos que, esta moda de los políticos que piensan que tenemos que saber más sobre ellos. Nosotros recordaríamos al presidente Aragonés que con lo que ya sabemos, después de padecerlo todos estos años, ya tenemos más que suficiente para formarnos una opinión sobre quién es él, su trayectoria y su catadura. Pero bueno, supongo que sus asesores le dicen, no, hay que hacer estos vídeos porque según nuestras estadísticas pues hay un importante sector de la población con un retraso mental significativo y esto puede ir muy bien para este nicho de votantes. Entonces, vamos a ver qué tiene que contarnos sobre sus 5 curiosidades sobre Pere Aragonès. Vamos a ver. Hola, soc Pere Aragonès i aquestes són les 5 coses que no sabies sobre mi. Les croquetes. Ben fetes, Si pot ser casolanes, molt millor. Su comida favorita son las croquetas, pero tienen que ser caseras, antes de casolanas, tienen que ser caseras. A los demás no, A los demás nos gustan las croquetas de supermercado, frías. A los demás nos gustan las croquetas de gasolinera de polígono a las 5 de la mañana. En fin. Una que es reprodueix de tant en tant és que em trobo algun nen, una nena, normalment tenen 10-12 anys, i em diuen jo també vull ser president de la Generalitat. Llavors sempre els dic, doncs mira, vine, que et deixaré unes coses pendents per fer. Una de les... Bueno, la anécdota es una anécdota entrañable que cuenta él de que los niños vienen y le piden para ser presidente de la Generalitat y él dice, os dejaré unos trabajos pendientes. Porque como todo el mundo sabe, Pere Aragonès cuando sale a la calle sale en olor de multitudes, se le tiran encima a los niños, las madres, las abuelas, todo el mundo, despierta pasiones. En Cataluña pues, hay una devoción al presidente Aragonès que es una mezcla, no sé, entre Johan Cruyff y la Moreneta, es una cosa que nunca se había visto. Y entonces, pues claro, él tiene que atender a las masas y hacer bromas con los niños. Les meves aficions és cuidar l'hort de casa, m'ajuda bastant el meu pare ara. Su afición parece ser cuidar el huerto de casa ayudado por su padre. Yo no sé si el presidente Aragonès o sus asesores nos quieren dar aquí una visión bucólico-pastoril de la vida familiar de la familia Aragonès, pero hay que recordar que el señor padre de Pere Aragonès no es precisamente un payés, es un hotelero de Pineda de Mar y fue alcalde franquista del municipio. Que luego siembren tomates, pues en fin, es otra cosa. Ahora vamos con el libro, el último libro que ha leído. Els últims que he llegit és l'Hotel Savoy de Joseph Roth, que és, vaja, té un final que no explicaré per no fer d'espoiler, però espectacular. Estas son maravillas impagables, o sea, nunca se lo podremos agradecer. Resulta que el presidente Aragonès acaba de leer un libro de Joseph Roth que es Hotel Savoy. Voy a explicar para los que hayáis estudiado con la LOCSE que Hotel Savoy es una novela de Joseph Roth donde el protagonista vuelve de la guerra y el tema es que él pierde contacto con la realidad. Entonces, que un político procesista nos elogie un libro cuyo tema es la pérdida de contacto con la realidad, esto es una delicia. De hecho, mirando por internet, pues he encontrado una crítica del libro donde hay una frase describiendo el libro que es fantástica porque se puede aplicar a la perfección al lenguaje del Prusés. Dice: su lenguaje resulta situarse en la plácida franja donde convergen de alguna manera lo necesario con lo onírico, dando lugar a un universo real y asolado a la par por espíritus de ideas suspensas entre paréntesis imaginarios. Es decir, un territorio entre el sueño y la realidad asolado por paréntesis imaginarios. Para los que seguimos la política catalana desde hace 10 años, esto lo conocemos bien. Bueno, y ahora vamos a ver una experiencia. Le piden una experiencia al presidente Aragonès. Jo crec que hauríem de comptar les desenes de barrils de cervesa que havíem acabat punxant en festes majors, en concerts, a l'hora de muntar les barres de moltes activitats a nivell juvenil i cultural de Pineda i del moviment independentista. Molts litres que s'havien servit. Extraordinario. Mire qué carita de contento tiene la criatura. Qué guapo que está con su americana. Fantástico. Entonces resulta que él, cuando le piden una experiencia, habla de los innumerables barriles de cerveza que se bebieron él y sus amigos en las actividades juveniles y culturales de Pineda de Mar. O sea, tú mandabas a tu hijo a una actividad juvenil o cultural y lo que se encontraba era Pere Aragonès con sus amigos poniéndose ciegos de cerveza.
Por lo demás, esto no hacía falta que lo dijera, porque todos sabemos que Pere Aragonés es un hombre de la noche, de la fiesta, que es uno de los grandes salvajes de la noche catalana, es un indomable, o sea, a nivel español estarían él, Leopoldo María Panero y Ramoncín, gente que ha vivido en la destrucción, en sexo, drogas y rock and roll. Se le ve en la cara, es un personaje, una leyenda de otro tiempo.